Hola y bienvenidos a la comunidad del nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión de nuestro curso de electrónica, vamos a seguir profundizando en la arquitectura de los sistemas complejos, explorando las herramientas que nos permiten no solo expandir, sino también organizar de forma inteligente las vías de comunicación de nuestros diseños. En nuestra última clase, hablamos de cómo construir puentes de comunicación, como los controladores de red, para que nuestros sistemas hablen con el mundo exterior. Hoy, vamos a hablar de un tipo de puente muy especial, un puente que conecta el presente con el pasado, y luego saltaremos de lleno al presente para ver cómo construimos las superautopistas de datos que definen los sistemas de alto rendimiento de hoy. Imaginen este escenario. Están trabajando en un proyecto para un sistema aeroespacial o un equipo científico de larga duración. Tienen en sus manos un procesador modernísimo, potente, que habla fluidamente el lenguaje de PCIe, esa interfaz serie de alta velocidad que es el estándar actual. Pero el sistema al que deben conectarse, quizá un backplane o un chasis existente, fue diseñado hace años y su lengua materna es el antiguo bus PCI paralelo. Es como tener el motor de un coche de Fórmula 1 y necesitar acoplarlo a la transmisión de un vehículo clásico, robusto y fiable. No podemos simplemente desecarlos, ambos son valiosos. Necesitamos un traductor. Aquí es donde entra en juego, en primer lugar, el puente de PCIe a PCI. Estos chips heredaron gran parte de la inteligencia de los puentes de PCI a PCI que vimos antes, pero con una misión diferente: ser el intérprete entre dos generaciones tecnológicas. Un chip como el PI-7C9X130 de Diodes Inc. o el XIO2001 de Texas Instruments hace exactamente eso. Por un lado, tiene un puerto PCIe para hablar con el host moderno, y por el otro, recrea un bus PCI paralelo completo para dar servicio a los dispositivos legacy. Lo fascinante de estos puentes es su flexibilidad, ya que suelen tener dos modos de operación. El primero, y más intuitivo, es el modo de puente hacia adelante, Forward Bridge. Aquí, la interfaz PCIe se conecta a aguas arriba hacia el procesador anfitrión, y el puente crea un bus PCI aguas abajo para los dispositivos antiguos. Es la solución estándar para actualizar un sistema con un nuevo procesador. Pero también existe el modo de puente inverso, Reverse Bridge. Y esto es más sutil. Imaginen un sistema basado en un backplane, PCI, como el estándar Compact PCI. Ustedes diseñan una nueva tarjeta de expansión potentísima que tiene un procesador que solo habla PCIe. Cuando conectan esa tarjeta a la ranura del backplane, la interfaz PCI de la tarjeta se convierte en su conexión aguas arriba hacia el sistema anfitrión. El puente en esa tarjeta funcionará en modo inverso, tomando la comunicación del bus PCI y creando un pequeño universo PCIe dentro de la propia tarjeta para que su procesador pueda funcionar. Es una pieza de ingeniería brillante que permite la coexistencia y la actualización gradual en campos donde la fiabilidad y la longevidad de los equipos son primordiales. Ahora, dejemos atrás estos puentes al pasado y centrémonos en el desafío de la escala masiva en los sistemas modernos. ¿Qué pasa cuando nuestro problema no es conectar un dispositivo antiguo, sino conectar docenas de dispositivos PCIe de última generación a un único procesador? Un puerto raíz de un procesador, un root complex, es como una entrada privada. Normalmente solo puedes conectar un dispositivo. Algunos procesadores avanzados permiten algo llamado bifurcación, que es como dividir la entrada del garaje en 2, 4 u 8 caminos más estrechos, pero sigue siendo una solución limitada. Si queremos construir un verdadero centro de datos, un servidor de alto rendimiento o un sistema embebido complejo, necesitamos algo mucho más potente. Necesitamos una estación central de distribución de datos. En segundo lugar, y como pilar de la computación moderna, tenemos los switches, o conmutadores PCIe. Un puente por definición tiene dos puertos, uno primario y uno secundario. Un switch, en cambio, puede tener docenas. La idea es simple. Conectamos el único puerto aguas arriba del switch al procesador anfitrión, y el switch nos proporciona múltiples puertos aguas abajo, cada uno listo para conectar un dispositivo final, como una FPGA, una GPU o un NIC. Lo que ocurre a nivel lógico es fascinante. A nivel físico, cada conexión PCIe es un enlace punto a punto, pero a nivel lógico, cada puerto de un switch PCIe se comporta como un puente PCI a PCI virtual. Cuando el sistema operativo arranca y escanea el hardware, ve el switch no como una entidad monolítica, sino como un conjunto de puentes virtuales, cada uno creando un nuevo subbus con su propio número de identificación. Si alguna vez han ejecutado el comando lspci en Linux, verán esta jerarquía, buses nestados dentro de otros buses. Eso es obra de los switches PCIe, que organizan el sistema en un árbol lógico impecable. Estos switches no son meros repetidores de tráfico, son dispositivos increíblemente sofisticados. Muchos incluyen controladores DMA programables, ese servicio de mensajería interna que mueve gigabytes de datos entre dispositivos sin consumir tiempo del procesador principal. Otros soportan hot plug, la capacidad de conectar y desconectar dispositivos PCIe mientras el sistema está en funcionamiento, algo esencial para chasis de aceleración externos que se conectan a servidores. Y sí, al igual que los retimers, casi todos soportan la captura de diagrama de ojo en el chip, dándonos una visibilidad sin precedentes sobre la salud de cada enlace. Empresas como Broadcom, Microchip y Renesas ofrecen familias enteras de estos dispositivos, con capacidades que van desde unas pocas decenas hasta más de 100 carriles PCIe,
y soportando las últimas generaciones como PCIe Gen 4 y Gen 5, con velocidades de vértigo. Algunos de estos switches incluso soportan múltiples puertos aguas arriba, utilizando la tecnología de puertos no transparentes que discutimos. Esto permite construir sistemas multi-host, donde varios procesadores pueden acceder a un conjunto compartido de recursos a través del mismo switch, abriendo la puerta a arquitecturas de computación verdaderamente distribuidas y paralelas. Finalmente, llegamos a la parte práctica. ¿Cómo configuramos toda esta complejidad? ¿Cómo le decimos a un puente o un switch en qué modo debe operar? Aquí es donde entra en juego el arte de la configuración por hardware, lo que llamamos strapping. En tercer lugar, tenemos la configuración del dispositivo. Todos estos modos de los que hemos hablado, transparente, no transparente, puente inverso, puente hacia adelante, se establecen en el chip mediante pines de strapping. Estos son pines físicos en el encapsulado del chip, cuyo estado lógico se fija mediante resistencias conectadas a la alimentación o a tierra. Es una configuración de hardware que se lee en el momento exacto en que se enciende el sistema. Es como ajustar a unos interruptores físicos en una máquina antes de pulsar el botón de arranque. En los puentes, la configuración de modo, transparente o NT, suele aplicar a todo el chip. En los switches, dado que cada puerto es un puente virtual, podemos configurar el modo puerto por puerto, dándonos una flexibilidad increíble. Incluso existe un modo universal para los puentes, donde el chip es lo suficientemente inteligente para detectar en qué tipo de ranura, host o periférica se ha insertado la tarjeta y configurarse automáticamente en modo transparente o no transparente. Para los puentes, que a menudo se enfrentan a situaciones más dinámicas, la lógica de strapping puede ser bastante compleja. No es raro usar un pequeño CPLD o FPGA como lógica de pegamento, glue logic, para controlar estos pines. Este CPLD puede leer un ID de la ranura y configurar los pines del puente en consecuencia, manejar la dirección de las señales de reset y controlar multiplexores analógicos que rutean las señales de reloj del bus PCI paralelo. En estos buses paralelos, el retardo de las trazas de reloj es crítico para el timing. Los switches PCIe, por otro lado, suelen tener una vida más sencilla en este aspecto. Su configuración se puede hacer con strapping estático, simples resistencias. Sus relojes son relojes de referencia diferenciales, donde el retardo absoluto no es tan crítico. Sin embargo, introducen otro desafío, la sincronización. Si se usa una técnica llamada Spread Spectrum Clocking, SSC, para reducir la interferencia electromagnética, es imperativo que todos los dispositivos en esa cadena, CPU, switch y endpoints, reciban su señal de reloj de la misma fuente a través de un buffer de distribución. Es lo que llamamos clocking sincrónico. Si no podemos garantizar esto, como en muchos sistemas con backplane donde cada tarjeta tiene su propio oscilador, debemos asegurarnos de que el SSC esté deshabilitado y que todos los componentes soporten un esquema de clocking independiente. Para concluir, hoy hemos atravesado del pasado hacia el futuro de la conectividad interna. Hemos visto cómo los puentes PCIe a PCI nos permiten integrar tecnología legacy en sistemas modernos. Hemos descubierto cómo los switches PCIe son la columna vertebral que nos permite construir sistemas masivamente escalables. Y finalmente, hemos aprendido que la configuración de estos potentes dispositivos se realiza en el nivel más fundamental del hardware, a través de pines de strapping y lógica de control, definiendo la arquitectura del sistema antes incluso de que el primer bit de software se ejecute. Dominar estas capas de la jerarquía del hardware es esencial para construir las plataformas robustas y de alto rendimiento que la era de la inteligencia artificial demanda. Gracias por acompañarme.